Bienvenidos a este nuevo videito de YouTube. Hoy va a estar algo interesante y es que me acordé de esos videos de hace muchos años que era como 50 cosas sobre mí o curiosidades sobre mí, y siento que esto es una muy buena oportunidad para hacer esta clase de video, y para no hacerlo tan aburrido decidí comprar esta comida en miniatura e ir charlando un poco. Para este video no voy a estar sola, sino que también voy a estar haciendo un en vivo por aquí en TikTok. Por si no me siguen, sí tengo TikTok, los voy a dejar aquí ancladitos, así que si me ven de pronto que miro un poco para este lado, es porque estoy tratando de dejar esto que llamamos la pena y poder superar ya esto. Ya es hora de superarlo, así que vamos a empezar con este videito. Esta comida yo la encontré en un supermercado de aquí hay mucha cultura asiática, así que no fue nada complicado conseguirla. Conseguí esto que es comida asiática, y por este lado ya como comida muy normal, como papas fritas, hamburguesa, gaseosa. Ok, para intentar hacer esto bien, como aquí me bota el QR, entonces vamos a escanear el QR desde mi teléfono. Ya después de haber leído las traducciones en español mal hecho, porque la traducción en realidad no está bien hecho, me dice que tengo que cortar todo esto plato por plato, pocillo por pocillo, y que incluso esta bolsita que yo había tirado la tengo que reutilizar. Así que mientras hago eso vamos a ir respondiendo las preguntas y les voy a ir contando cosas curiosas de mí o cosas que ustedes no saben de mí. Tengo tantas cosas curiosas sobre mí. La primera cosa sobre mí es que yo tengo los dedos de martillo. Los dedos de martillo es que de los pies, es que eso quiere decir que yo tengo un dedo o dos o tres. ¿Quién va a hablar de números? Un poco más largos que el resto de los dedos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Mucho. Mucho, porque al momento de comprar tenis es un problema. Es un verdadero problema, porque obviamente siempre tengo que estar comprando tenis como una talla o media talla más grande de mi número normal, porque si no me aprietan y literalmente los dedos me quedan como en esta posición, o sea, así, y me talla aquí y me duelen mucho los pies al caminar. Entonces por esta razón tengo que comprar los zapatos un poco más grandes de mi talla para que me queden bien y que no me tallen. El problema es que si yo no le atino bien a la talla extra que tengo que comprar o a la media talla que tenga que comprar, me va a generar en la parte de atrás del talón como los dichosos callos, porque el roce del pie saliendo y entrando por el tenis, pues se genera ese roce y me salen ampollas en los pies, así que sufro mucho con mis pies porque tengo dedos de martillos. Listo, después de haber cortado todo, dice que ponga la mitad de la taza aquí, agüita, la mitad, más o menos ahí. Para mí esta es la mitad. Y después de esto dice que ponga todo el frasco, el sobre naranja, y que haga un rico pudín de mango. Así que nuestra comida asiática dice de que vamos a preparar un delicioso pudín de mango. Mientras batimos esto, les voy a contar la segunda cosa curiosa sobre mí. Y es que la segunda cosa curiosa sobre mí es que yo tengo tripofobia. Tripofobia es que ya por me da cosa. Tripofobia es como tenerle fobia a ver ciertas cosas unidas de formas muy parecidas. Les voy a dejar, es que no sé si sea capaz de dejarles una imagen por ahí, dejaré una imagen, pero veo eso y es como, uy, Dios mío. Bueno, así queda más o menos la mezcla. Sí, tiene pura apariencia de mango. Yo siento que me está yendo muy bien, miren, en serio, sí quedó súper bonito. Y dice que hay que dejarlo reposar aquí durante 10 minutos, ¿ok? Lo vamos a dejar ahí. Continuamos con la siguiente pregunta. La tercera cosa curiosa sobre mí: tengo el don de reírme en los momentos menos apropiados. O sea, a mí me pueden estar contando algo súper trágico y súper mal, que alguien la está pasando muy mal, y a mí me da risa. Y he tenido varios problemas por eso, incluso así algo que tengo súper marcado y que siempre lo cuento, porque es de verdad que yo creo que no hay un momento más imprudente de mi vida haberme reído en el velorio de una persona muy importante. Vaya, pues que va el momento, ¿no? Me dio mucha risa, hice comentarios que no debía haber hecho y la gente pensaría que, no, pues como que me causa risa.
porque es gracioso, yo me estoy burlando de ellos, pero en realidad es que no. En realidad es que sí me da mucha pena y siento muchos nervios y todo, pero me da risa. O sea, eso es un gran defecto mío. Es una curiosidad que muy pocas personas saben. Y ya lo saben ahora ustedes. Cuarta cosa curiosa sobre mí. Soy cáncer y como buena cáncer soy muy protectora con los míos. Siento que quiero como cuidar a todo el mundo. La siguiente cosa curiosa sobre mí, eso puede ser muy tonto o puede ser incluso que haya un rango muy grande de mujeres que haga esto, pero soy muy olfosensitiva. No sé si se diga así, pero o sea, huelo todo lo huelo. Y tengo la teoría de que si huele bien, sabe bien. Y aplica para todo. Diría Melissa, o sea, las personas con mal aliento son las personas que más tienen cosas por decir y con las que más se sientan a hablar con uno. Que feo, no hay nada peor que una persona que tenga mal aliento o halitosis, como le quieran decir. Y no sé, por ejemplo, vaya en un carro y habla y todo ese vapor de mal aliento se queda en el carro. O sea, eso no me gusta. Listo, ahora lo que vamos a hacer es como los nudos. Y les cuento la siguiente cosa curiosa sobre mí. El sistema de orientación de este cuerpo es nulo. Mal. Yo no coordino. Yo me pierdo en una casa. Yo soy muy mala ubicándome. Cuando yo tenía moto en Colombia e incluso llegué a olvidar en qué parqueadero la había olvidado porque... Listo. Aquí ya pulse, simplemente traspasé esta masita aquí y con esto vamos a hacer la pasta y también vamos a hacer la yemita del huevo. Ahora dice que revuelva bien el caldito y aquí lo disuelva. Tengo el don, el gran don de poder dormir en el tren, en el bus, en el carro. O sea, si yo sé que es un trayecto muy largo y estoy acompañada, vea, en un avión yo duermo divinamente, yo me puedo acostar en un carro y llego descansadita, dormidita, llego divinamente. Hay gente que no tiene ese don, pero también tengo otro defecto. Tengo, a veces en la noche me cuesta dormirme, entonces como que unas por otras. Ay, miren qué bonita está saliendo la pasta. Miren la pasta, los nudos me quedaron bastante bien. Sabe bueno. Sabe bueno. El caldo es Coca-Cola, sabe a pura Coca-Cola. Y los nudos saben a dulcecito. Está bastante bueno. Lo vamos a poner acá en la manita. Este hermoso pudín de mango que no me quedó tan mal, o sea, puede haber quedado peor. En teoría debería saber a mango, ¿no? Sabe a mango. Ya corté con el envío en TikTok, así que vamos a estar solamente ustedes y yo. Pero si no saben, si tengo un canal de TikTok y se los voy a dejar para que ustedes vayan y me sigan. Vamos a hacer las hamburguesas y espero agilizar este video de forma práctica porque siento que está quedando muy largo y tampoco quiero que les dé pereza al ver este video. Ok, siguiente cosa. Me gusta ver videos de gente haciendo cosas ordenadas, como que sacan todo, limpian y vuelven a dejar todo ordenado. Me gusta hacer eso, a veces lo hago, no siempre lo aplico, pero eso es algo que de verdad me gusta hacer. Es que me encantan los dulces, me encanta comer cosas dulces como chocolates y cosas así. Me encanta el color rosa en todas sus presentaciones habidas y por haber. No me gusta ver películas de terror. Mi primer trabajo aquí en Australia fue en una warehouse empacando cremas, miles y miles de cremas. Me gusta, me encanta dormir cuando está lloviendo porque siento que me arrulla y todos sabemos que dormir cuando está lloviendo es lo máximo. O sea, yo no siento que sea la única. Cuando llueve y hay charquitos y veo como la división entre los renglones, en mi cabeza hay un juego mental que es como no pisar las rayas y si piso el charco me muero, algo así. O sea, es como un juego que tengo en mi cabeza, como que ay, si la esquivo gano puntos. O sea, dentro de mí siento que soy un videojuego y como que la ciudad es como parte del escenario. No sé, es algo tonto, pero lo suelo hacer. Soy muy sensible a ciertos ruidos fuertes, como que estornudes muy fuerte. No me gusta. Me molesta de sobremanera que coman y hagan ruidos, como sorber o chasquear. Cuando me engancho con una canción, la puedo escuchar 1000 veces. Una y otra vez, día y noche. Y no me aburro. Cuando decidí venirme para Australia, el banco retuvo
el dinero de un tiquete y me tocó venirme sin dinero hasta Australia, así que durante viajes no comí nada porque pues no tenía dinero, ¿saben? Entonces solo tomé agua de los aeropuertos, pero agua internacional, o sea, no cualquier agua. Y así sobreviví, incluso tuve que hacer algunos transbordos de 12 horas, pero aún así tenía hambre y sueño y por desconfianza nunca solté mi maleta. Pero llegué aquí, llegué bien, la verdad, pues siento que es una experiencia que cualquiera puede vivir, ni tampoco cualquiera puede contar, no me da pena decirlo, pero pues así pasaron, así tenía que pasar las cosas. Cuando ya tengo mucha confianza suelo hacer cosas bastante raras, como que me invento bailes raros, sí, hago bailes raros que no tienen ningún tipo de ritmo ni ningún tipo de coordinación y hago cosas que me hagan ver muy chistosas, como, no sé, movimientos de un simio o que me vea muy fea para hacer reír a las otras personas. Porque hago eso, no sé por qué lo hago, me causa mucha risa y si no le estoy haciendo daño a nadie y con eso pues otra persona se puede reír, pues ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? Fui emo cuando estaba en el colegio. Y también bailé tectónico. Mi comida favorita aquí en Australia se ha convertido en la comida asiática. No me gusta la comida picante, no porque no me guste, sino porque no tolero el picante. Me gustaría que me guste, pero en realidad pues como que, o sea, no la doy. Creo mucho en el tema de las energías y como que las personas son energías y cosas así. Me encantan las motos. Tengo 2 hermanos y 2 hermanas. O sea, somos 4, conmigo somos 5. Viví toda mi vida en Ciudad Bolívar, me crié en Ciudad Bolívar, soy de Ciudad Bolívar, viví por muchos barrios de Ciudad Bolívar. En el colegio siempre me destaqué por ser una muy buena estudiante y me gustaba mucho, en 10º año me gustaba mucho el tema de la física y todo eso, era como que me iba muy bien y suelo hablar sola, me gusta estar sola, cuando puedo estar sola, hablo sola. Conmigo misma, mientras estoy editando, mientras estoy cocinando o mientras me estoy bañando, me hago mis conciertos y me creo la protagonista, así que suelo hablar sola, tengo conversaciones muy profundas conmigo misma. Quizás muchos lo hagamos, pero no todos lo aceptemos. Muy pocas personas me han visto llorar o con muy pocas personas he tenido como la oportunidad de poder llorar porque siento que si me ven llorar soy una persona débil y no quiero que me identifiquen por ser una llorona y persona débil. Suelo ser demasiado orgullosa, es algo en lo que estoy trabajando, la verdad no me enorgullece porque siento que es un gran defecto que tengo y pues tengo que aprender a dejar de ser tan orgullosa. Cuando era más joven trabajé como recreacionista, me pagaban. Literalmente me pagaban a $8 a 8,000 pesos la hora o 3,000 pesos la hora, ya no me acuerdo. Ay, lo arruiné. Esta no salió tan bien como esperábamos. Mi serie favorita de todo el mundo mundial es Malcolm. ¿De tomar qué quiere, señor? Agüita está bien. Ok, hay Coca-Cola, le daré Coca-Cola. Lo que él quiera, lo que hay. Así quedó nuestra receta de mini burgers. Cangre burger. Están bien crocantes, están duras. Vean. Caliente. Otro dato curioso sobre mí es que tengo bruxismo y no puedo abrir la boca mucho porque me duele. Usé brackets por 2 años exactos sin saltarme ningún control y durante el proceso solamente se me cayeron 2 brackets porque no me gustó usar brackets. Pensaba que los bebés se hacían por la boca a través de los besos, así que muy grande me vine a dar cuenta que eso no era así que bueno, no tuve muchos novios. Mis papás pensaban que yo era lesbiana porque no me dejaban pillar como con noviecitos, era que les tenían como ese miedo y ese respeto de que me vean con novio, así que los tenía a escondidas y por esa razón mi familia pensaba que yo era lesbiana. Tomo café muy rara vez, no es como que lo tome muy seguido y cosas así porque me da mucha ansiedad y me pongo súper hiperactiva y se me acelera el corazón y no, imagínense lo que pueden hacer las bebidas energizantes, siento mucha energía, así que evito consumir toda esta clase de cosas, café y bebidas energizantes porque en este cuerpo evidentemente no van.
siempre tiendo a cuestionar el porqué de todo. O sea, hasta que yo no sepa bien el porqué de todo, como que no puedo vivir en paz y como que no puedo pasar la página. He tenido muy pocos novios en la vida porque generalmente me gusta tener relaciones muy largas. Y si ya decido de pronto tener algún romance casual con alguien, pues la verdad es que lo tomo de esa forma, así que no lo tomo como en serio. Y por esa razón siento que de pronto he herido más de un corazón. Mi música favorita que puedo escuchar 24 siempre va a ser la salsa y el rock. Son dos géneros que a mí siempre me van a gustar, nunca me van a dejar de gustar. No me gusta que las personas se refieran a otras personas con la palabra bruta. No, odio esa palabra bruta, que encajen a las personas en esa palabra tan corta. Se me hace tan irrespetuoso y siempre me da mucha cólera y como que me abstengo de decir lo que pienso, porque la verdad las personas no son brutas, para mí son simplemente falta de algún conocimiento que se puede aprender y ya. Así que siento que es una palabra muy fea y que no me gusta encasillar a la gente en esa palabra. Asistí a una iglesia cristiana por un largo tiempo. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se predican allí, pero sí estoy de acuerdo con otras cosas. Así que en realidad el tema de la religión para mí es simplemente ser una buena persona de corazón, independientemente de la religión que cualquiera de ustedes predique. Para mí hacer el bien y creer que estás haciendo el bien desde tu corazón sin demostrarle nada a nadie, para mí es la mejor religión. Así que tú puedes creer en lo que quieras. Yo, en lo personal, en este momento de la vida siento que mi relación con Dios es distinta, es muy personal, y a pesar de todas las circunstancias buenas o malas, sigo creyendo en que sí hay un Dios. Me gusta escuchar música cristiana, siento que eso me calma. Soy muy soñadora, sueño con cosas grandes, con emprendimientos, con ser, mejor dicho, o sea, sueño en grande mucho, me encanta soñar. Estoy trabajando muy fuerte para crecer en todas mis redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube. Y la verdad es que este proyecto lo llevo hace unos años, pero siento que yo misma me he saboteado porque siento que yo misma me he puesto límites que otras personas no ven. Así que siento que este año es el año. Creo que ya por último, porque ya perdí el número, pero como número 50, estoy muy agradecida con la vida que llevo hasta el momento, con la comunidad que estoy creando en este momento. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Si quieren saber más cosas sobre mí, por supuesto la pueden dejar en los comentarios. Pueden seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en otro video.